Edward Seguin nació el 20 de enero de 1812 en Clamecy, Francia. Su padre era el médico Jacques Seguin y su madre Marguerite Hussein. Realizó los primeros estudios en el Colegio de Auxerre y en el Liceo Saint-Louis de París. Estudió después medicina. Tuvo como profesores a Jean Didin y Jean Gaspard, uno de los padres de la otorrinolaringología y de la psiquiatría infantil. Este último se consagró durante 11 años a la educación del conocido como niño salvaje de Aveyron. Persuadió a Seguin para que estudiara las causas del retraso mental y la manera de formar estos niños. En 1846 escribió que este tipo de niños tienen impedido el movimiento de la sensibilidad, la percepción y el razonamiento, la afectividad y la voluntad. La única manera de remediarlo es mediante la educación. Su método consistía en conducir al niño, en llevar al niño de la mano en la educación del sistema muscular y nervioso. En 1849, Seguin se trasladó a los Estados Unidos, donde continuó su trabajo y creó varias escuelas para niños retrasados. Estuvo en Cleveland, Nueva York. Recibió el grado de doctor en la Universidad de Nueva York en 1861. En 1866 publicó Idiocy, donde se describen las técnicas que él utilizaba en la Seguin Psychology School de la ciudad de Nueva York. En los años 70 del siglo XIX, Seguin se dedicó también a estudiar la temperatura y la termometría, siendo el propagador de este método en los Estados Unidos. Seguin murió en Nueva York el 28 de octubre de 1880. Estuvo casado 2 veces. Sus trabajos inspiraron a la pedagogía italiana María Montessori, 1870-1952, que llegó a ser más famosa que él. Principios de Edward Seguin. El doctor Edward Seguin tiene un mérito e importancia que se debe principalmente en que él fue uno de los primeros en demostrar con el entrenamiento adecuado. Y muchos individuos con discapacidad intelectual podían ser instruidos a hacer mucho más de lo que jamás se había pensado que esto fuera posible. Y en el público de métodos que refuerzan y apoyan la importancia en desarrollar el autosoporte e independencia en los discapacitados mentales. Seguin trabajó fundamentalmente el problema educativo de la idiosía, a la que consideraba como una enfermedad del sistema nervioso que separaba órganos y facultades del control y la voluntad, por lo que se hacía necesaria una acción fisiológica básica. Y desde la adquisición del control muscular intentaba corregir la incapacidad intelectual en la atención. Junto a esto, Seguin propuso fomentar las buenas condiciones en lo que se refiere a la higiene, la alimentación, el vestido y un régimen de vida personalizado. Seguin insistió mucho en la percepción. Enseñaba a captar la temperatura, la consistencia, el volumen y la dimensión. También entrenaba la visión. Observó que este tipo de niños eran más sensibles a los sonidos de los instrumentos que a la voz. Trató de enseñarles a distinguir distintos tipos de notas y de entonaciones de la voz humana. También creó métodos para entrenar el gusto y el olfato. En 1939 funda en Francia la primera escuela dedicada a personas con necesidades educativas específicas. Fue exiliado a Estados Unidos en 1848, en donde continuó su trabajo para ayudar a los niños con retraso mental. A su sistema de educación se le llama el método fisiológico. Se basaba en conducir al niño, en llevar al niño de la mano durante la educación del sistema muscular y nervioso. Para Seguin es mediante la experiencia que se desarrolla la inteligencia utilizando un conjunto de actividades. Muchas de las teorías en que se fundaba en la actualidad no se lo usan, pero muchas de sus técnicas educativas específicas todavía se usan. Aportes metodológicos de Edward Seguin.
Edward Seguin crea el método pedagógico para el tratamiento de los niños anormales, método que es utilizado y perfeccionado por otros pedagogos para niños normales. Edward pensaba que la situación del niño era debida tan solo a la falta de contacto con la sociedad y que no se trataba de un defecto de nacimiento. Supuso que si se le daba una educación suficiente, el niño podría recuperar sus limitaciones convirtiéndose en un individuo normal y reintegrarse en la sociedad. Seguin llamó a su método educación psicológica. En Francia trabajó con un niño que tenía Indonesia para enseñarle el habla, contar, escribir, además educar sus sentidos. Seguin elaboró un material didáctico, gracias al cual el niño desarrolla la memoria muscular de las formas y diferencia el peso y el volumen de los objetos. Sus trabajos sobre los discapacitados mentales fueron inspirados por la doctora y filósofa italiana María Montessori. Seguin fue el primero en diferenciar una educación motriz sensorial, el cual acompaña la educación intelectual. Estas son educación motriz, educación sensorial, educación intelectual y por último tenemos el material didáctico. Educación motriz emplea para referirse a los movimientos complejos en los niños. Tenemos motriz fina y motriz gruesa. Motriz fina es la coordinación de los movimientos musculares pequeños, como dedos, ojos, y así ayudándoles a recortar, escribir, realizando pulseras con cuentas o fideos, o por último, brindándoles un material que es la plastilina. Motriz gruesa es la coordinación del movimiento físico de un niño o niña, ya sea correr, nadar, bailar o saltar la cuerda. Educación sensorial es todo lo referido a los sentidos corporales o lo relacionado con ellos. Estas son sentido de la vista, oído, gusto, olfato, tacto y toda la sensación de equilibrio en un niño. Educación intelectual es la reflexión crítica de cada uno, ya sea sobre las ciencias, letras y la realidad, donde ayudamos a comunicar ideas e influir en ellos. Material didáctico es un instrumento donde reunimos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de un niño o niña, donde ellos adquieren nuevos conocimientos, despertando el interés en ellos, adaptándose sencillo, consistente, adecuado a los contenidos que dé cada uno.